Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Realmente apreciamos que siempre nos están acompañando en los informes trimestrales de coyuntura económica. Hoy estamos presentando el informe al primer trimestre de 2013. Y lo que queremos decir como FUSADES es que FUSADES está de acuerdo con la visión y el esfuerzo del Gobierno de la República de El Salvador por la promoción de leyes para la inversión y el empleo. Particularmente se ha apoyado desde 2011 el proceso de consultas para elaborar el proyecto de ley de asocios público-privados. Este es un proyecto emblemático para El Salvador que le va a abrir muchas oportunidades. También FUSADES ve positivo que en octubre del año pasado las diferentes fuerzas políticas firmaron un acuerdo de sostenibilidad fiscal para asegurarle a las finanzas públicas la solidez que necesita para apoyar las políticas públicas, sociales o económicas. Sin embargo, cuando vemos la evolución del primer trimestre de 2013, nos encontramos que la economía se está desacelerando todavía más. Y desde este punto de vista es todavía más urgente para El Salvador mostrarse unido ante la comunidad internacional de que estamos de acuerdo para la promoción de proyectos estratégicos para El Salvador, como lo es la Ley de Asocios Público-Privados y la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Es importante destacar que desde hace 5 años El Salvador viene creciendo menos que su potencial. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si El Salvador hoy está creciendo en promedio a una tasa de 0.6% del PIB per cápita, o sea que está creciendo despacito, en realidad hay un gran potencial porque El Salvador puede crecer mucho más. Ya ha habido periodos en los que ha crecido a 6% anual. Entonces, hay un espacio allí que no estamos aprovechando y eso es lo que queremos destacar en este informe de coyuntura económica trimestral, para lo cual mis colegas aquí, el licenciado Pedro Argumedo, nos va a mostrar cuáles son los indicadores de la economía, o sea, cómo está evolucionando, y Carolina Alas de Franco nos va a resumir qué es lo que está pasando con las finanzas públicas en el primer trimestre de este año. Gracias. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quisiéramos comentar sobre el desempeño de la economía mundial y cómo este desempeño de la economía mundial afecta el desempeño de El Salvador. Bueno, el primero es que la economía mundial está creciendo moderadamente durante el 2013, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Esto ha sido principalmente influenciado por el desempeño de las economías desarrolladas, las cuales crecerán
en un promedio de 1.2%. A diferencia en las economías desarrolladas es el desempeño de Estados Unidos, que crecerá a una tasa de 1.9%, lo cual, si bien es positivo, es un poco inferior a lo que observó en el 2012. Con este desempeño, lo que nos está diciendo es que la reducción de la tasa de desempleo va a ser muy moderada durante el 2013 y esto tiene implicaciones en el país por el lado de las remesas. En el caso de las remesas han experimentado en el primer trimestre del año una contracción de 2.7%. Y esto lo que nos está dando las señales es del bajo crecimiento que está observando Estados Unidos y del flujo de remesas que se envían hacia El Salvador. Por el otro lado, a nivel mundial, las economías emergentes y en desarrollo están creciendo a 5.3%, que es la perspectiva para 2013, y cabe destacar que América Latina pues crecerá alrededor de 3.4%. Con esta información, el fondo también ha adelantado de que América Latina ha tenido una década de oro en términos de crecimiento económico, pero lo que observamos es que cuando comparamos esa década de oro con el desempeño de El Salvador ha sido más bajo en la región de América Latina y eso nos lleva a que El Salvador no ha aprovechado todas las oportunidades que la economía mundial ha brindado para poder crecer a unas tasas mayores. Entonces, el desempeño de la economía mundial nos dice que hay un relativamente buen desempeño para América Latina, pero en el caso de América Latina, El Salvador se comporta diferente, yéndose a el menor desempeño. Ahora, cuando nosotros analizamos la economía salvadoreña, lo que nos llama la atención es que la economía está creciendo por debajo de su potencial. Es decir, que El Salvador tiene la capacidad de crecer más, pero sus indicadores nos están ilustrando que estamos muy por debajo del desempeño. Algunas variables que nos muestran esto es, por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita. El PIB per cápita nos dice de que en los últimos 5 años el crecimiento fue de apenas 0.1%. Y si nosotros analizáramos el comportamiento desde 1991 hasta el 2012, eso nos diría que en promedio la economía ha crecido en 2.4% y es un periodo suficientemente alto donde han habido terremotos, hemos tenido desaceleraciones y otro tipo de choques externos y la economía ha logrado crecer más. Pero los hechos que nos están mostrando es que la economía se ha desacelerado, no crece a lo que puede crecer y nos preocupa que los resultados que muestra la encuesta económica que hace FUSADES a los empresarios nos está diciendo que el primer trimestre del 2013 el indicador de ventas se encuentra en tasas negativas comparado con el primer trimestre del 2012. Entonces lo que nos están diciendo es que la economía continúa su ruta de menor crecimiento y en el caso de la encuesta que hace FUSADES ya pasamos a una tasa negativa. Este comportamiento también cuando uno observa el desempeño del IBAE que elabora el Banco Central, también el IBAE nos muestra que se ha venido desacelerando desde el año pasado y su último dato de febrero es 0.4%. Cuando nosotros comparamos los IBAE de Centroamérica, lo que nos muestra es que El Salvador se ha desacelerado y desalineado del desempeño que tienen los IBAEs en Centroamérica y nos está ilustrando también que El Salvador se está alejando incluso del promedio centroamericano y se está poniendo en el piso del rango del desempeño de la región, mientras que Panamá está en el techo, ¿verdad? Entonces nos muestra de que hay un problema también de que El Salvador no aprovecha las condiciones externas y registra un menor crecimiento. Otra variable muy importante en términos del desempeño del bienestar económico es el empleo. Utilizando las tasas de empleo que provee el Seguro Social y viendo el desempeño de los cotizantes privados, lo que nos dice es que en los últimos 5 años el crecimiento del empleo del sector privado ha sido de 0.7%. Pero cuando analizamos una serie más larga desde 1991 hasta el presente,
el crecimiento del empleo ha sido alrededor de 3.7%. Esto nos ilustra nuevamente de que una economía que crece más también genera más empleo, pero cuando la economía entra en un menor desempeño económico, la generación del empleo cae y por tanto nosotros decimos de que hay un potencial desaprovechado en economía. Y si la economía se va a un terreno más negativo, también las oportunidades de empleo serán inferiores a las que El Salvador necesita. Cuando observamos las exportaciones son un motor que jala a la economía y en el 2011 fueron la variable principal que explicó el crecimiento del 2011. Lo que nos muestra las exportaciones es que en los últimos 5 años estas crecieron a 5.9%, pero cuando observamos el desempeño desde 1991 a la fecha, estas crecieron en promedio 10%, lo cual nos ilustra que El Salvador puede tener mayores tasas de crecimiento de exportación, aprovechando los diferentes acuerdos de libre comercio, apoyando a los exportadores para que estos puedan vender más productos al exterior y que esa mayor producción de productos al exterior esté fundamentada en una contratación de más empleo. Cuando observamos los datos al primer trimestre de las exportaciones del país, estas nos muestran que están contraídas, es decir, han descendido en 2.9%. El primer trimestre del 2013 contra el primer trimestre de 2012. Lo que nos está diciendo es que las exportaciones tradicionales se han contraído en 29% y las no tradicionales en 1.2%, mientras que las maquilas logran un crecimiento a 13.1%. Pero el desempeño en conjunto del sector exportador está actualmente en un terreno negativo, contraídas, y El Salvador debe de transitar hacia aprovechar el potencial que tiene en el crecimiento de las exportaciones, como se ha mostrado anteriormente. Una variable muy importante que ha explicado el crecimiento de ese potencial es la inversión. La inversión en el 2012 cayó a 14.2% del PIB y El Salvador ha tenido mayores tasas de inversión sobre el PIB. Por ejemplo, en 1995 la inversión fue alrededor del 20% del PIB. Pero si nosotros agarramos ese 14.2% del 2012 y lo comparamos en términos históricos, esa tasa de inversión es igual a la que teníamos en 1989 cuando estábamos en pleno conflicto armado. Lo cual nos dice es que tenemos una tasa de inversión de un periodo muy relacionado a una alta incertidumbre. Cuando analizamos la percepción del clima de inversión que tienen los empresarios, la percepción volvió a descender en el primer trimestre del 2013, descendiendo a un menos 43%. Entonces, nuevamente, venimos de un desempeño bajo en inversión. El primer trimestre nos vuelve a informar de que la inversión en el país va sobre una percepción más negativa de lo que tenía el trimestre previo y, por tanto, el crecimiento potencial se hace más lejano de la economía. Entonces la economía tiene una oportunidad de crecer cuando uno observa su desempeño histórico en cada una de las variables fundamentales como el PIB, el empleo, las exportaciones, y también cuando uno observa países de la región de Centroamérica que compartimos las mismas restricciones y las mismas oportunidades geográficas. Los países de la región están creciendo mucho más veloces, aprovechando el potencial que tienen y por lo tanto es otra fuente de información que nos dice que el país desafortunadamente está desaprovechando las áreas en las cuales podría crecer y generar mayor empleo para el bienestar de la sociedad. Pasaría a Carolina Franco para que explique la óptica del desempeño de las cuentas fiscales. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes qué está pasando en las finanzas públicas en este primer trimestre de este año. Y déjenme comenzar diciendo que cuando se firmó el Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal de El Salvador en octubre recién pasado por los actores políticos principales, consideramos que este era un paso muy positivo,
mostraba no solo que podíamos llegar a acuerdos cuando había un objetivo nacional común en el cual se podía lograr consensos, sino también se veía como un primer paso en un camino en la dirección correcta, es decir, medidas que podían llevarnos a retomar la estabilidad macroeconómica y lograr la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros analizamos las variables fiscales en estos primeros 3 meses del año? Vemos que el comportamiento de las mismas es contrario a los compromisos que estaban reflejados en el acuerdo. ¿Y por qué decimos eso? Vemos que continuamos gastando más que los ingresos. De hecho, en el primer trimestre ha habido una ampliación del 8.3% del déficit fiscal. Estos son 17.7 millones más de brecha fiscal, llegando esta a 230.2 millones. Y esta brecha, este aumento de la brecha, obviamente es un resultado de los ingresos y de los gastos, de cómo se están manejando. ¿Y qué ha sucedido? Si nosotros vemos en el lado de los ingresos que tiene el Estado, estos han sufrido una significativa desaceleración. Se pasó de crecer 10.5% a 1.3% los ingresos que recauda el Estado. Y aquí algunos de los factores que han incidido más ha sido la caída de 29.5 millones en las donaciones. Recuérdese que este año no vamos a tener las donaciones del Fomilenio 1 y que en caso de aprobarse el Fomilenio 2, estos fondos llegarían hasta el próximo año. También vemos una caída de 20 millones en el superávit de las empresas públicas y algo que merece resaltar es también la reducción que ha habido en el tributo del IVA. Este ha tenido en términos brutos una caída de 19 millones y este es un impuesto que está muy relacionado con lo que es el crecimiento de la actividad económica. Entonces aquí tenemos que un bajo crecimiento limita los márgenes de obtener ingresos de parte del Estado a través de otros impuestos e impacta directamente en lo que es el IVA, que es uno de los impuestos más importantes en la recaudación. Entonces los ingresos se han desacelerado a pesar de que en lo que respecta al impuesto sobre la renta, si vemos que ha habido un crecimiento más rápido, que estos han aumentado en 40 millones hasta marzo y que se encuentran 17 millones por encima de lo proyectado. A diferencia de lo que ha pasado con el IVA, en el cual lo recaudado durante el primer trimestre se ha situado 60 millones por debajo de lo que las autoridades habían proyectado. Vemos un aumento importante de 11%, 50.6 millones en las remuneraciones. Este es un componente del gasto que ha crecido bastante en los últimos años y que por lo tanto tiene que manejarse con cuidado. Además, recientemente hemos visto cómo de los recursos provenientes de la emisión de eurobonos se ha solicitado una reorientación de 158.5 millones para sufragar gasto corriente, lo cual muestra no solo que estamos utilizando deuda para pagar gasto corriente, sino que además que el presupuesto 2013 no incluía varios gastos importantes que eran previsibles. Entonces, eso dificulta bastante el manejo de las finanzas públicas y también debilita la función que debería tener la elaboración de un buen presupuesto, el contar con un presupuesto transparente y confiable. Por otro lado, siempre de la emisión de eurobonos se utilizaron 400 millones para el pago de letes, tal como estaba estipulado en el acuerdo. Sin embargo, cuando nosotros observamos, teníamos un saldo de 866 millones en letes a finales del año pasado y ahora tenemos a marzo 700.1 millones y al 9 de abril ya había 715 millones en letes. ¿Qué significa eso? Que aunque se ha pagado 400 millones, simultáneamente también se aceleraron las colocaciones de deuda de corto plazo. Es como que alguien preste para pagar la tarjeta de crédito, tenga nuevo margen y vuelva a ocuparlo rápidamente.
Todo esto que nos dice que nos estamos alejando de la meta que estaba contemplada en el Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal de llegar a un 2.7% del déficit fiscal, los ingresos desacelerándose y un incremento en los gastos y modificaciones adicionales al presupuesto. Debemos tratar de enrumbar el camino y tomar las medidas necesarias para que podamos de nuevo estabilizar lo que son las finanzas públicas.